Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios sobrecoja sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. De cuando en cuando, un ateo en la sección de comentarios me pregunta que si cómo sé yo si la Biblia es un libro inspirado por Dios y no un libro hecho por hombres, que ha sido modificado y cambiado para darle el poder a los imperios religiosos. Lo más curioso de todas esas personas que son ateas o no creen en la Biblia, o que dicen que ellos creen en su Jesús personal, es que jamás han leído la Biblia. Jamás. Imagínate a una persona criticando una película que jamás se ha visto, o criticando un libro que jamás se ha leído. ¿Cómo le llamaríamos a una persona así? Le llamaríamos loca. O en el peor de los casos, alguien muy ignorante que tiene un gusto por ser ignorante. Es como criticar la ópera sin nunca jamás haber estado en una ópera. Es de la ignorancia más pura. Sin embargo, la Biblia es un libro muy interesante. Y la Biblia es certera y es real. Y nosotros no podemos ir elaborando nuestra religión personal o nuestro Jesús personal nada más porque vemos en los imperios religiosos una cristiandad torcida. Lo único que sí podemos saber es que los líderes religiosos han torcido la cristiandad para su propio beneficio, pero eso no quiere decir que la Biblia esté errada. Y tampoco quiere decir que nosotros tengamos que crear nuestra propia religión personal. Tenemos que leer la Biblia y leerla muy bien leída. No puedes ir leyendo de pedazo aquí y pedazo allá y crees en unas cosas y en otras no, y los versículos que te gustan te los aprendes de memoria y los que no te gustan los envías al cajón de los recuerdos. Así no se puede leer la Biblia. Y la Biblia nos declara pruebas irrefutables de que la Biblia es verdad, de que Dios creó la Biblia y es la palabra de Dios. Aun y cuando hayan personas que tergiversen la Biblia, sabemos que hay personas que se saben la Biblia de memoria y no conocen la verdad. La Biblia no puede ser un libro leído a pedazos. Lo que sucede, amigos, es que los seres humanos tenemos nuestra propia conciencia. Cada quien toma la Biblia y hace de ella lo que quiera, pero eso no cambia la Biblia. La Biblia sigue siendo la palabra inspirada por Dios. Es así como hay personas que usan la Biblia para su propio beneficio, mientras que hay otras que obedecen la Biblia para su salvación eterna. La Biblia es un libro que no fue hecho para el perezoso. Si quieres entender la Biblia, tienes que ponerle empeño. Pero aún alguien diría, si ese libro es tan sagrado, ¿no puede entonces tener una prueba que nos certifique que fue inspirado por Dios? Y claro que sí la hay demasiadas, hay muchísimas. Nada más con ver mi canal podrás ver muchas pruebas. Sin embargo, yo te voy a dar una nada más de muchísimas pruebas que tiene la Biblia, que fue un libro inspirado por Dios. Y te voy a mostrar una profecía decretada hace 3400 años atrás, en la que se reveló los imperios que dominarían al mundo. Esta profecía se cumplió al pie de la letra y es una prueba certera de que la Biblia es el único libro inspirado por Dios y que no hay ningún otro libro sagrado. Lo lamento, amigos. Recordemos que en el libro de Daniel se describe un sueño del rey Nabucodonosor, del cual al despertarse no se acordaba nada. Luego el profeta Daniel le revela el sueño que ni el mismo rey podía recordar, diciéndole que lo que había soñado era una gran estatua cuya cabeza de oro era su imperio, el imperio babilónico, cuyo monarca era el rey Nabucodonosor, y después seguían el pecho y los brazos que eran de plata, los cuales correspondían al imperio medo-persa, el cual efectivamente conquistó al imperio babilónico. Luego su vientre y sus muslos eran de bronce, que correspondían al imperio griego, dirigido por Alejandro Magno, que conquistó al imperio medo-persa, y sus piernas eran de hierro, que correspondieron al imperio romano, que efectivamente conquistó al imperio griego, y luego se dividió en imperio romano de occidente e imperio romano de oriente, de ahí las dos piernas. Y luego sus pies
en parte hierro, en parte de barro cocido. Y en parte hierro porque el Imperio Romano de Occidente fue el Imperio Romano más fuerte que quedó. Y en parte barro cocido porque se mezcló con la cristiandad. Luego, amigos, los pies con los 10 dedos corresponden efectivamente al Imperio Romano de Occidente, que en el año 476 se dividió en 10 reinos. Y luego el barro es cuando el Imperio Romano decide unirse con el cristianismo y establecerlo como religión oficial desde el año 538. Y si tú miras, todo esto se cumplió al pie de la letra. La profecía es exacta y el cumplimiento es perfecto. Nosotros que ahora lo vemos en el final del mundo, el profeta Daniel declara en el versículo 39, y después de ti, rey, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Que alguien me diga qué libro sagrado o religioso ha predicho con tal exactitud los acontecimientos del mundo. Si buscamos en el Corán, no encontraremos ninguna predicción de este tipo, y de ahí para abajo no encontraremos ningún otro libro, sea hinduista, budista o de cualquier otra religión. No hay absolutamente ninguno que haya hecho una predicción tan exacta. Simplemente no lo hay. Es increíble, pero no lo hay. Como sabemos, los ateos, los cuales se creen gente muy estudiada y de ciencia, han venido a ser las personas más ignorantes en el fin del mundo. Si algún ateo dice que la predicción realizada por el profeta Daniel es producto de una histeria colectiva en la cual cayó el mundo entero, lo único que está haciendo es probar que el hombre finalmente hace lo que Dios dice que hagan. Así que no hay manera de demostrar que la Biblia no es un libro inspirado por Dios o que sea un libro inventado por los hombres. Lo que sí podemos probar es que los hombres son muy ignorantes. Luego el profeta dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y esta profecía se cumple también de manera exacta en la historia mundial, al detalle e increíblemente certera. Los pies de hierro son los 10 reinos del Imperio Romano y el barro cocido es el cristianismo. Luego dice el profeta, se mezclarán por medio de alianzas humanas, y lo cual se cumple a la perfección porque la Iglesia Católica decidió unirse con el Estado en el año 538, uniendo a la Iglesia con el Estado. Pero luego dice, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y parecería una contradicción a lo que acabé de decir, pero increíblemente este enunciado nos muestra aún más el perfecto cumplimiento al detalle de la profecía, porque a pesar de que la Iglesia Católica o entre comillas cristiana se unió con el Estado romano en el año 538 y aún lo hace, inclusive tratando de dominar al Estado, en realidad no se mezcla con el Estado, es decir, no vemos a presidentes vestidos de obispos, ni a congresistas vestidos de cardenales, ni a alcaldes vestidos de diáconos. No, lo que vemos es la Iglesia por un lado y el Estado por el otro, aun y cuando la Iglesia pretende dominar al Estado, por lo que están mezclados en alianzas humanas, pero a la vista, la Iglesia está por un lado y el Estado por el otro. Al fin, eso no tendría lógica, ¿verdad? Es como cierta hipocresía.
por lo cual vemos que es un sistema que no viene de Dios. Si pensamos en una iglesia que trata de dominar al Estado, ¿por qué de plano no elegimos a sacerdotes como congresistas y a obispos como alcalde? Y aunque esto pareciera ser el caso con estos pastores evangélicos de hoy en día que se lanzan a la política, lo que vemos son alianzas humanas, porque sabemos que esos pastores evangélicos en realidad son católicos. Profesan la doctrina católica, por lo que son alianzas humanas. La profecía nos dice al pie de la letra que el barro y el hierro no se unirán, es decir, que ni cardenales ni obispos son elegidos para gobernar, sin embargo sí dominan al Estado, lo cual nos manifiesta que la profecía se cumple al pie de la letra. Y vemos que el último imperio de la tierra es en realidad un dualismo, un yin-yang, una unión de iglesia y Estado. Es una energía masculina y una energía femenina. Es como un transgenerismo. Aunque el hombre trata de mezclarlas, no se pueden unir. Así que vemos la tremenda profecía, y lo más curioso de esa profecía es que ningún pastor evangélico la enseña, tampoco la Iglesia Católica, y tampoco se enseña en los colegios, a pesar de que es historia mundial. Se ha cumplido al pie de la letra, y la gran pregunta es ¿por qué no la enseñan? La respuesta es porque la profecía de esta estatua dice claramente que el último imperio para dominar el mundo será el Imperio Romano, mezclado con el cristianismo. Y es por esto que vemos a millones de personas, gente muy orgullosa de saco y corbata, ganando miles de dólares en una ignorancia absoluta, diciendo que el Imperio Romano no domina al mundo hoy. Oh, no, amigo. Dicen, el Imperio Romano fue abolido hace mucho tiempo. No, el Imperio Romano no domina al mundo. Pero la Biblia dice que el Imperio Romano es el último imperio que dominará al mundo, inclusive en los días finales. Leemos el versículo 44 que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Es decir que en los días de los 10 reyes, Dios Padre levantará un nuevo reino que va a permanecer eternamente, una roca que no será cortada por mano humana. Destruirá la estatua de hierro, de bronce, de barro, de plata y de oro, es decir, todos los imperios del mundo. Luego tenemos a los jóvenes diciendo, salven al planeta. El problema es que no se les enseña la profecía bíblica. Y son en realidad ateístas que practican un pseudo cristianismo ateo, un cristianismo express, personalizado al igual que unos zapatos cuando se compran, personalizados, al gusto de cada quien. Pero, aunque a mí no me guste que la Biblia declare que este mundo va a llegar a su fin, es lo que va a ocurrir porque la profecía se ha cumplido a la perfección. ¿Y por qué entonces no he de creer que la última escena de lo que ya se ha cumplido se va a cumplir? Cuando la roca venga va a destruir a todos los imperios del mundo. ¿De qué nos sirve salvar al planeta si igual va a ser destruido por la roca? Tenemos que salvar es al ser humano, no al planeta. El planeta finalmente va a destruirse con todas las civilizaciones. La Biblia dice que serán abolidos todos los imperios del mundo por la gran roca, que es Jesús. Por supuesto que los dueños del último imperio que queda sobre la tierra en el fin del mundo desean salvar a su imperio de la destrucción, porque su imperio es tan bello, lleno de hermosas pinturas, bellas construcciones y la naturaleza tan hermosa. Sin embargo, amigos, este espíritu de soberbia que tienen los dirigentes del mundo no es el que se manifestó en el rey Nabucodonosor, el cual se humilló ante Dios. Mientras los dirigentes del mundo culpan al ser humano por arrojar basuras plásticas a la naturaleza, lo cual está ocasionando el colapso de la humanidad. ¿No es eso muy absurdo? Es decir, claro que la basura se ve fea, contamina las aguas, los ríos,
pero no es que va a destruir al mundo. Lo que va a destruir al mundo es la roca. Así no nos guste escucharlo, porque en el mundo hay mucha maldad y soberbia, mientras que el rey Nabucodonosor, al saber que su reino se acabaría, se humilló, porque dice en el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Los 10 reyes de los 10 dedos son demasiado soberbios y declaran que la culpa del colapso de su imperio es del ser humano. Sin embargo, nadie puede detener la roca, la cual viene imparable. Qué curioso que el mundo, a cada rato, las personas, el colectivo, estén temerosos de que una roca les va a caer desde el espacio. Cada 2 o 3 años sale el cuento de que va a caer un asteroide o un meteorito en la Tierra y lo va a destruir todo. Nada más, creo que el 4 de octubre la gente andaba toda nerviosa porque supuestamente iba a caer una roca e iba a destruir todo. Sus conciencias los remuerden y aunque no hayan leído la Biblia, saben muy bien que viene la roca porque la propia conciencia se los dice. Aunque no le obedezcan, la roca igual va a venir y va a caer, pero no será obviamente ningún meteorito o asteroide, sino que será Jesús que viene en la gloria del Padre y no quedará piedra sobre piedra como Él lo profetizó. Todo se derrumbará y todas las torres, edificios, puentes colapsarán. Así que amigos, el sueño de Nabucodonosor nos profetizó de forma exacta que el gobierno final que dominaría al mundo sería una teocracia. Y lo vemos en los 10 dedos de la estatua de Daniel. En parte hierro y en parte barro. En parte Estado y en parte iglesia. La teocracia ya existe, solo que no se ha hecho pública. Nuestros gobernantes son, muchas veces, caballeros templarios o sacerdotes disfrazados de demócratas, en lo que se cumple perfectamente que están mezclados por alianzas humanas. Sin embargo, el fin de esto es declarar a la iglesia como la que domina sobre el Estado, pero la iglesia por un lado y el Estado por el otro. ¿Y por qué? Si supuestamente la iglesia es la que domina sobre el Estado, ¿por qué de una vez no elegimos a sacerdotes, a obispos o a cardenales? Eso no tiene lógica, por supuesto, pero así son las cosas del hombre. Son sin razón, sin sentido y sin lógica. Pronto entonces veremos que se declarará la gran teocracia global y sabremos exactamente que estamos demasiado cerca de la roca que está por venir. Hasta pronto, amigos.